Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Artep Espinosa. Quiero compartirles una experiencia que le pasó a toda mi familia, pero más concretamente esto le sucedió a mi hermano cuando él era muy pequeño. Nos tenemos que remontar para contarles esta historia muchos años hacia atrás, por la década de los 70, casi los 80. En aquella época yo era una niña. Tal vez tendría como unos 10 años, y mi hermano era mucho más chico. Tendría como unos 6 o 7. El caso es que vivíamos en un pueblo, un ranchito allá de Zacatecas. Si bien es conocido que la educación de antes era muy distinta, tendríamos que decir también que los niños no eran tan protegidos, y esto lo tengo muy bien marcado en mi memoria, debido a la historia de Oscarcito. Oscarcito era un vecino. Vivía enfrente de nosotros junto con su familia. Tanto el padre como la madre no eran modelos a seguir. Esta señora era terrible con sus hijos. Tenía 2, Oscar y su hermano. Su hermano era mayor. Oscar tenía más o menos la misma edad que mi hermano menor en ese momento. Ambos padres trataban muy mal a sus hijos. No los enviaban a la escuela. Preferían mejor que aprendieran a trabajar que otra cosa. Y a Oscarcito, pese a que tendría como 6 o 7 años, no les gustaba que estuviera jugando. Cada vez que lo veían jugando, lo regañaban, lo ponían a recoger verdura, lo mandaban a la siembra. A grandes rasgos lo ponían a hacer trabajos para gente más adulta, ¿no? Al menos para un adolescente. Pero Oscarcito siempre veía a mi hermano con los juguetes de madera, con las pelotas que mi madre y mi padre le compraban, y siempre se preguntó por qué sus padres no lo trataban igual que como mis padres trataban a mi hermano. Obviamente siempre que lo veíamos nos causaba mucha ternura. Lo invitábamos a pasar a nuestra casa. Mi madre lo alimentaba, pues él siempre estaba muy delgado. A veces no le daban de comer porque, según su padre, tenía que ganarse el pan. Era un padre también terrible, Alex. Esa era una excusa, de que todos se tenían que ganar el pan. La verdad era que el señor se gastaba todo en la bebida, y cuando ya no tenía dinero, le decía tanto a su mujer como a sus hijos, que esa semana no se habían ganado el pan. Si le llegaba a sobrar algo, era lo que les daba. En fin, esto creo que sucede hasta los tiempos de ahora. El caso es que en esos años, no había tantos programas para apoyar a estos niños. El DIF creo que no existía. Entonces, cada que ponían alguna denuncia, o cada que informaban a las autoridades, estos no hacían mucho. Y es más, esto le pasaba factura a los niños, pues los padres se enojaban, y se enojaban con ellos. Mi madre y la madre de Oscarcito se pelearon muchas veces, pues cada vez que Oscarcito llegaba a la casa y jugaba con mi hermano, este traía un nuevo moretón o un pellizco. Entonces mi madre se enojaba y hablaba con aquella mujer, cosa que obviamente recaía en el niño. Pasaron los años y de una manera sorprendente, el hijo mayor de este matrimonio falleció. Según sus padres dijeron, había ocurrido un accidente, se había caído de las escaleras, aunque las marcas que este tenía no eran de escaleras. Posiblemente se les pasó la mano y habían terminado con la vida de este niño. El caso es que, desde aquel fallecimiento, la familia se vino abajo. El padre se fue. La mamá también cayó en una depresión que era evidente. Y Oscarcito también empezó a no salir de la casa, a quedarse encerrado en su habitación, y cada vez se le veía más delgado. A pesar de que mi madre trataba de ayudarlo, pasó lo inevitable. Oscarcito amaneció un día sin vida en la casa. Su madre terminó yéndose también, abandonado por completo aquella casa que se encontraba enfrente de nosotros. Yo en ese tiempo sabía lo que había pasado. También mis padres, pero mi hermano menor, el que era muy amigo de Oscarcito, no lo sabía. Mi madre siempre se lo ocultó, ya que no sabía cómo decirle que su amiguito había partido. Entonces ella pensó en ocultárselo y decírselo una vez que ya hubiera cumplido de perdido unos 10 o 11 años, la edad que yo tenía por aquel entonces.
Mientras tanto le iba a decir que su amigo había ido de vacaciones, que se había ido a otra ciudad, pero que inevitablemente no iba a volver. El caso de esto, Alex, es que pasan algunos meses y mi hermano es sorprendido en muchas veces dentro de la casa de Oscarcito. Mi madre se la pasaba buscándolo y cuando mi hermano le devolvió el grito, se escuchaba adentro de la casa. Obviamente mi madre se alteraba y le gritaba: ¿por qué estás adentro? Era una casa deshabitada, Alex. Nadie había venido a reclamarla. Mi hermanito salía con una sonrisa y con juguetes, y le decía a mi madre que había estado jugando con Oscarcito. Mi madre miraba para dentro de la casa y no veía a nadie. Veía incluso telarañas en la puerta, de los meses en los cuales ésta no se había movido. Sabía que adentro no había nadie. Mi hermano entraba a esta casa escalando la barda. En aquellos años la barda era hecha de piedra. Mi hermano siempre había podido escalarla, entonces la brincaba con facilidad. Mi madre regañó muchas veces a mi hermano que no era correcto lo que estaba haciendo, que no podía entrar a esa casa, que no había nadie ahí. Mi hermano siempre le respondía lo mismo. Le decía: no, no hay nadie, solamente está Oscar. Es con él con el que juego. No está su mamá, no está su papá, ni tampoco su hermano. Pero él está ahí. Me pide juguetes y jugamos juntos, pero me dice que no puede salir. Mi madre en ese momento, Alex, dice que le entró un escalofrío al escuchar esto. Barrió a mi hermano todas las veces que lo sacó de aquella casa, hasta que finalmente le dijo: ya no puedes entrar a esa casa. Entiéndeme, si las otras personas te ven te pueden regañar o incluso te pueden llevar. No sabía de quién ahora era el propietario. Tal vez la persona que llegara no le gustara que un niño vecino de las cercanías entrara como Pedro por su casa a ese lugar. Después de esta regañada, mi hermano entendió y ya no entró a aquella casa. De hecho, le pidió permiso a mi madre para irse a despedir de Oscarcito, que ya no iba a poder ir a jugar con él. Mi madre y yo lo vimos todo. Mi hermano se acercó a la puerta de aquella casa, una puerta de madera ya gastada, y habló como si estuviera hablando con una persona. Se disculpó y se fue de esta. Nosotros no sabíamos qué pensar en ese momento. Estábamos muy confundidas. Yo sí llegué a pensar, Alex, que tal vez mi hermano veía algo que nosotros no podíamos ver, pero esto me quedó más que claro al pasar unos pocos días. Los juguetes de mi hermano empezaron a desaparecer. Algo muy curioso. Mi madre empezó a buscarlos, ya que eso era lo que ella hacía cuando mi hermano se iba con mi padre. Y al notar que estos juguetes ya no estaban, empezó a preguntarle a mi hermano dónde estaban el resto de sus juguetes. Faltaban pelotas, faltaban caballos, faltaban luchadores de esos de madera. Y él siempre respondía: creo que se los llevó Oscarcito. Cuando me despedí de él, que le dije que ya no iba a entrar a jugar, me pidió un favor. Y era que si no era mucha molestia que le prestara mis juguetes. Yo le contesté que sí. Acuérdate, mamá, que él no tiene juguetes. Mi madre se quedó sorprendida. En un principio pensó que tal vez mi hermano iba y aventaba los juguetes adentro de aquella casa, pues cuando ella fue y puso una escalera para poder asomarse hacia adentro, pudo ver los juguetes ahí en el patio. Sabía que mi hermano ya no se había metido. E incluso ya ni siquiera había salido de la casa. Tal vez solamente corría y los aventaba y se regresaba rápido, pero esto tampoco podría ser porque mi madre explica que los juguetes estaban posicionados como si alguien estuviera jugando con ellos. Los carritos estaban posicionados como si fueran por una autopista. Los luchadores estaban como si estuvieran peleando entre ellos. El caballo también estaba posicionado enfrente de los autos, como si éste los estuviera encabezando. Ella empezó a vigilar a mi hermano y notó que éste no salía de la casa. Salía a acompañar a mi padre, salía a otras cosas, pero ya no se acercaba a la casa de Oscarcito. Y sin razón aparente, los juguetes de mi hermano desaparecían y lo que era todavía más asombroso, algunos juguetes volvían a aparecer. Ella no se metió por los juguetes, ella solamente se asomó y los vio. A los 2 o 3 días, la pelota que había visto en el patio de aquella casa aparecía en nuestro patio.
como si lo hubieran devuelto. Mi madre empezó a hablar con mi hermano y este le contó que Oscarcito le pedía juguetes pero solamente prestados, que él venía y se los ponía ahí, y agarraba otro y se lo llevaba. Mi madre para este momento tenía mucho miedo a Alex, tanto así que le pidió consejo al sacerdote del pueblo. Este le dijo que solamente podía hacer alguna especie de rezo, tal vez la almita de aquel niño. No sabía que ya no estaba en este mundo, tal vez ahora simplemente quería jugar con los juguetes. Quería ser un niño, algo que nunca pudo en vida. Mi madre pasó del terror a la tristeza, pues fue recordando los momentos escasos que Oscarcito estuvo en nuestra casa, y de cómo su corta vida fue prácticamente un infierno. Mi madre decidió rezarle, pero ella no lo corría a Alex. Ella le dijo que podía llevarse todos los juguetes que él quisiera, que viniera y los dejara, que se divirtiera, pero que inevitablemente le deseaba que encontrara la luz y que finalmente descansara. Pasaron algunos meses, cuando poco a poco los juguetes ya no se movieron, hasta que finalmente se quedaron todos adentro de nuestra casa. Mi hermano le dijo a mi madre, en una ocasión en la noche, que Oscarcito había ido a su habitación y se había despedido. Estaba triste, porque su amigo se había ido y que ya no iba a volver. Desde aquella experiencia, Alex, mi madre se ha vuelto mucho más religiosa, creyente de que todas las almas, a veces cuando tienen algo pendiente, se quedan en esta tierra hasta que logran cumplirlo. Esa fue mi historia. Saludos a todos desde Zacatecas. Hola, buenas noches Alex, y buenas noches comunidad. Mi nombre es María Guadalupe, y quiero compartirles mi relato de terror. Esto me sucedió cuando era niña, y me pasó en la casa de mi abuela, cuando ésta todavía vivía. Recuerdo que todos los fines de semana, todos los primos, nos juntábamos en aquella casa. Íbamos desde temprano. Nuestros padres llegaban por la tarde, pero todos iban y nos dejaban por eso de las 9 o 7 de la mañana a veces. Todos nos poníamos a jugar, mi abuela y mi abuelo, ellos gustosos. Mis abuelos tenían una granja enorme, tenían hectáreas y hectáreas y diversos animales. Entonces, como ya sabrás, nosotros estábamos en la gloria. Jugábamos con los perros, con los becerros y también hacíamos algunos juguitos como las escondidas, los encantados, etc. Mis abuelos tenían un granero. Este granero era enorme también. Creo que fue de las primeras cosas que hicieron en su terreno. Se notaba que le habían invertido mucho: madera, piedra y demás materiales. Lo curioso de esto, Alex, es que ese granero no era usado. No era usado para lo que se había edificado en un principio, que era el resguardo de los animales, caballos, becerros, gallinas, etc. Incluso tenía un segundo piso de madera. Como te dije, era un granero enorme. Y dentro de este solamente ibas a encontrar herramienta, pacas de heno, alimento para los pollos, etc. Todo lo que ocupaban. A pesar de que lo tenían lleno de todas las cosas que ocupaban día con día, había un enorme terreno del granero que se encontraba vacío. Yo siempre le preguntaba a mi abuela por qué no usaba aquel granero, y ella solamente se burlaba de mi abuelo diciendo que lo había hecho para las gallinas y que terminó siendo un almacén de herramientas. Después me enteré por qué jamás me dijeron nada. El caso es que aquel granero permanecía abierto la mayoría del tiempo. Una vez que oscurecía, se cerraba rotundamente. Recuerdo que aquel día eran aproximadamente las 12 o 1 de la tarde. Teníamos el sol encima, pero como éramos niños pequeños, poco nos importaba. Estábamos jugando a las escondidas. A mí me tocaba contar,
y me tocaba buscar a todos mis primos. El granero, Alex, era un lugar en donde sí o sí al menos uno de mis primos lo utilizaba para esconderse. Y es que debido a la herramienta, a los sacos, era un lugar perfecto. Tenía muchos lugares en donde uno se podía esconder sin ser visto. Entonces era de los primeros sitios que uno buscaba para cerciorarse de que no estuviera ahí nadie. Curiosamente teníamos una regla que incluso nuestros abuelos también nos habían dicho. Podíamos meternos al granero, pero no podíamos irnos más adentro de cierta altura. Podíamos andar por las pacas de heno, por el alimento de los pollos, por la madera apilada, pero eso sí, no podíamos pasarnos hasta el fondo, donde mi abuelo tenía las herramientas y demás cosas pesadas que utilizaba día con día en la granja. Incluso algunas de estas herramientas, de plano no las utilizaba. Nosotros acatábamos esto, por lo que se me hizo muy raro que cuando entré al granero y empecé a buscar por los lugares donde comúnmente nos escondíamos, vi una sombra la cual yo reconocí como la de mi prima Fernanda, ocultándose en el fondo del granero. Era la misma, solamente que se veía ahí en la oscuridad. A mí se me hizo extraño. Nosotras sabíamos que no teníamos que ponernos más al fondo, pero pensé que como todos los lugares ya eran predecibles, tal vez Fernanda se había ido más al fondo para no ser descubierta. Podía regresar y avisarles a todos que Fernanda estaba haciendo trampa, o incluso decirles a mis abuelos, para que así la regañaran y le advirtieran que eso no se tenía que hacer, pero como era una niña pequeña y quería ganar a toda costa, pensé que sería más sencillo seguirla y encontrarla. A final de cuentas, no había muchos lugares al fondo donde ella pudiera esconderse. La seguí, Alex, y di con ella. Estaba hasta el fondo del granero. A esta profundidad del granero no atravesaba ni una pizca de luz. Solamente había oscuridad y la podía ver ahí en la negrura. Estaba parada enfrente, solamente parada mirándome. Le dije: Fernanda, ya te encontré, ya perdiste. Y también estabas haciendo trampa. Recuerda que no podemos pasar hasta estos lugares. Mis abuelos nos van a regañar. Alex, Fernanda no me respondía, solamente me miraba, sin mover un labio, sin mover ni un solo dedo. A mí se me hizo bastante extraño esto, y le dije que dejara de jugar, que ya teníamos que irnos, que si nos encontraban ahí, nos iban a castigar. Y una vez que terminé de decir esto, Fernanda se me abalanzó, me sujetó fuertemente del cuello y me tiró. Yo empecé a gritar y a llorar, y le decía: Fernanda, Fernanda, suéltame. A pesar de la oscuridad, Alex, cuando la tuve lo suficientemente cerca pude ver que los ojos de Fernanda eran completamente blancos, y que tenía unas facciones en su rostro que daban miedo. Eran unas facciones muy espeluznantes, como entre odio y rabia. Yo empecé a gritar, y como pude me logré parar. La tumbé hacia un lado y empecé a correr hacia afuera del granero, entre llantos y gritos. Cuando ya estaba saliendo, mi abuela ya estaba entrando al granero y también enseguida mi abuelo. Todos mis primos los estaban siguiendo detrás. Cuando mi abuela me recogió y me abrazó, me dijo: ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Qué sucedió? Yo entre lágrimas le dije que Fernanda me había atacado. Cuando en eso la voy viendo, Fernanda se veía allá a lo lejos, saliendo de la parte de atrás de la casa de mis abuelos. Estaba a muchos metros de distancia, Alex. Fernanda no pudo haber sido. A pesar de haber sido una niña pequeña en aquel momento, lo noté. Fernanda venía muy retirada y venía corriendo en compañía de otras dos primas. También se veía asustada y angustiada porque me había escuchado gritar y ahora me estaba viendo llorar. En ese momento no supe qué decir. Mi abuela me preguntó: Fernanda está allá. ¿Quién te atacó? En ese momento no supe explicarle qué. Le dije que había visto a Fernanda, pero que no estaba segura. Fernanda para este momento ya estaba llegando,
y mis 2 primas me dijeron que ella había estado en todo momento con ellas y que no habían entrado al granero, que ellas se encontraban entre los botes de basura escondidas, que no habían ido hacia ese lado, tanto mi abuela como mi abuelo, y para este momento, un tío que había llegado, se metieron a buscar entre el granero para ver si había otra persona o tal vez algún animal, pero no encontraron a nadie. Simplemente el granero estaba solo. Después de esto, el granero se cerró, y se cerró definitivamente. Mi abuelo y mi abuela eran las únicas personas que tenían llaves y que lo abrían de vez en cuando. Solamente lo abrían para meter herramientas, para meter alguna que otra cosa. Pero enseguida, cuando terminaban el trabajo, lo cerraban. De más está decir que a nosotros se nos quedó rotundamente prohibido volver a entrar a ese lugar. Cuando crecí, Alex, y era un adolescente de algunos 14 años, mi abuela me empezó a contar algunas historias de aquel granero. Ya no era niña y ya podía saberlas. Resulta que cuando mi abuelo hizo aquel granero, lo terminó y empezó ahí a meter a los animales que habían comprado, entre algunos becerros, gallinas y 2 caballos. Lo extraño es que cada vez que anochecía, se escuchaban ruidos dentro de aquel granero. Las gallinas no estaban en paz, cacaraqueaban, aleteaban, el caballo se escuchaba como si lo estuvieran atacando, los puercos que a veces metían también, los becerros. Todo animal que se metía a aquel granero no dormía. Mi abuelo empezó a poner trampas, empezó incluso a vigilar el granero por si tal vez algún coyote se metía entre la noche, pero nada. Solamente los animales actuaban extraño. La cosa empeoró cuando, una mañana, abrieron el granero y se dieron cuenta de que una gallina y un puerco se encontraban sin vida. A la noche siguiente se repitió. Por lo tanto, sacaron los animales e hicieron, por así decirlo, algunos experimentos. Metieron algunos cerdos y la historia se repitió. Luego lo sacaron y metieron borregos. Y otra vez lo mismo. Un borrego amanecía sin vida, pero sin marcas, sin rasguños, sin mordidas, solamente había fallecido. A pesar de que mis abuelos hablaron con el sacerdote y vino y bendijo el granero, estos extraños casos no se detuvieron. Continuaron, hasta que inevitablemente mis abuelos decidieron no guardar ningún animal ahí. Solamente lo usaban como almacén para guardar algunas herramientas. Creo que dentro de aquel granero habitaba algo. Creo que hicieron el granero arriba tal vez de alguna tumba, o tal vez de algo que mantiene embrujado aquel lugar. Por suerte mis abuelos, durante el tiempo que estuvieron con vida, no les pasó nada malo. Pero en definitiva, comprendí completamente a mi madre cuando heredó parte de las tierras de mis abuelos y le tocó aquel granero. Ella mandó a destruirlo por completo. Esa fue mi historia, Alex. Gracias por permitirme contarla. Y saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. Hola comunidad de la cripta, mi nombre es Sareli Castro. La experiencia que les quiero compartir esta noche viene de mi padre. Aprovecho para decirte, Alex, que tanto mi padre como yo escuchamos tus videos y nos gustan mucho. Mi padre tuvo una experiencia que quiere compartirles, que de hecho, gracias a esta experiencia, él, podríamos decir, recompuso su camino. Cuando mi padre era niño, y también parte de su adolescencia, era un chico problema. Pero era un chico problema que ocasionaba muchos conflictos. No le gustaba la escuela, no le gustaban las reglas. Y es más, a pesar de que mis abuelos lo mandaban a la escuela, mi padre me dice que la mayoría de los días él se hacía la pinta.
Se iba con sus amigos a otros lugares, desperdiciaba el tiempo y siempre traía en su mente una idea loca para la edad que él tenía. Es una idea que creo que todos los muchachos que están en contra de las reglas, que son muchachos que solamente les gusta andar en la calle, tienen, y es algún día irse de su casa. Mi padre siempre pensaba esto. Mi padre pensaba que la escuela no era para él, pero ojo, tampoco le gustaba trabajar. Mi padre me explica que mi abuelo lo llevaba a las parcelas con el ganado y tampoco le gustaba. Él solamente le gustaba perder el tiempo. Y fue así como casi todos los días se iba de pinta con sus amigos y a veces llegaba hasta en la tarde-noche. Obviamente mis abuelos se lo surtían, podríamos decirlo. Trataban de enderezarlo, pero mi padre era muy necio. Él ya sabía que siempre lo esperarían con un cinturón en la mano cuando él se retrasaba. Entonces, una mañana, como cotidianamente lo hacía, no entró a la escuela. Se quedó de ver con sus amigos en la plaza, y de ahí se fueron a un mirador que queda enfrente de una laguna. A veces se metían en esa laguna, otras veces no lo hacían. En aquel mirador había un barandal de madera. Esta madera estaba muy podrida, pero a pesar de esto, mi padre tenía la suficiente confianza como para colgarse de este barandal y hacerlo bailar. Se subía a este y se movía de adelante hacia atrás, haciendo que este se moviera. Y no solamente él, sino otros amigos también. Lo habían hecho tantas veces que ellos pensaban que jamás se iba a caer. Incluso lo hacían durante minutos, y el barandal ahí aguantaba. Pero al pasar el tiempo, el deterioro de la madera, las lluvias, el calor, todo empieza a debilitarse. Entonces pasó lo que era inevitable. El barandal se destruyó, justamente cuando mi padre y dos de sus amigos se encontraban arriba de este. Mi padre cayó y se fue rodando por todo el terreno empinado. Cuando finalmente cayó, podríamos decir en terreno estable, de frente a la laguna, se pegó muy fuerte en la cabeza, tanto así que se desmayó. Afortunadamente el golpe no fue contra una piedra o contra un tronco duro, fue contra el pasto, ahí mismo del terreno. Afortunadamente el impacto no pasó a mayores, no hubo hemorragia ni nada, pero eso sí, cuando se levantó, le dolía mucho la cabeza. Cuando mi padre se fue levantando, se dio cuenta que se había desmayado, y se había desmayado por un largo tiempo porque la caída había ocurrido por eso de las 10 de la mañana, 11 cuando mucho. Y cuando abrió los ojos, y una vez que el dolor le dio espacio para pensar y empezar a ver su entorno, se dio cuenta de que ya estaba oscureciendo. El sol ya casi por completo se había ido. Solamente se podían ver ahí a lo lejos ligeras rayas de este en las nubes. En donde se encuentran es un rancho, Alex, una laguna, sin alumbrado público, sin nada. Se ve muy oscuro, y créeme cuando te digo, muy oscuro. Estaba entre el monte, entre los árboles, y fue en ese momento que empezó a pensar que mis abuelos nuevamente le estarían esperando, con cinturón en mano, para justiciárselo. Y es ahí cuando mi padre dice que se hartó. Simplemente se dijo a sí mismo que no volvería a aquella casa para que de nueva cuenta lo recibieran con cinturonazos. Entonces, él decidió ponerse en marcha e irse del pueblo, simplemente seguir la laguna y después el río que se soltaba más adelante. Él en ese momento tendría como 14 años. Entonces él pensó que la vida era fácil. Iba pensando que al irse solamente pasarían unos años y ya tendría una casa, tendría empleo, etcétera, cosas que uno piensa cuando está enojado. Cuando iba caminando a un costado de la laguna, mi padre dice que vio a una mujer. Esta mujer parecía que se estaba bañando en la laguna, a pesar de que tenía ropa puesta. Agarraba agua con su mano y se le echaba arriba en su cabellera. Esta mujer ya era alguien grande.
Mi padre dice que fácil era una mujer que andaba entre los 70 años, pero era una mujer muy descuidada. Su pelo por completo eran canas. El vestido que traía puesto lo traía mojado y también muy descolorido. La mujer tenía un extraño aspecto. Su piel se encontraba manchada. Mi padre trató de no prestarle atención, pero esto no se logró una vez que pasó enfrente de ella. Debido a la oscuridad, Alex, mi padre vio que en su mano derecha, esta mujer estaba portando con lo que podría ser una vara o una rama de un árbol. Al menos él lo vio de esa manera en ese momento. Él pensó que aquella mujer tal vez estaba loca, o tal vez estaba limpiando la rama, quién sabe. El caso es que cuando ella se percata de que mi padre se encuentra ahí, caminando a un lado, se detiene y empieza a observarlo. Mi padre trata de apresurar el paso. Para este momento, él todavía no logra pasar y dejarla atrás. Él apenas estaba pasando enfrente de ella. En ese momento la mujer empieza a caminar como para alcanzarlo. Mi padre se detiene y solamente se le queda viendo. En ese momento la mujer se acerca más, como corriendo, o más bien lo que puede correr, porque ella se encuentra dentro de la laguna. En el agua uno corre más despacio. Cuando mi padre se percata de esto, se agacha y toma una piedra grande, obviamente para amenazarla. Y es en ese momento cuando la tiene más cerca que nota que lo que creyó era una rama de un árbol en la mano derecha de aquella mujer. No se trata de tal cosa. La mujer no traía una rama, no traía una vara. Mi padre dice que eso que veía en la oscuridad se trataba de su misma mano. La mujer tenía unos largos dedos extendidos que llegaban hasta la planta de sus pies. Sus dedos estaban muy alargados, casi se arrastraban hasta el piso. En ese momento a mi padre le entró mucho miedo, tiró la piedra y se echó a correr. La mujer, una vez que salió de la laguna, empezó a perseguirlo por la orilla de esta. Mi padre empezó a gritar por ayuda. Empezó a gritar por mi abuelo y mi abuela. En ese momento los quería que estuvieran con él. De repente dice mi padre que empezó a sentir como una serie de látigos impactaban en su espalda. Aquella anciana, aquella mujer horripilante, lo estaba persiguiendo y lo estaba arañando con sus largos dedos, que los utilizaba precisamente como un látigo, levantándolos en el aire y dejándolos caer con fuerza en su espalda, al menos en donde alcanzaba a llegarle. Mi padre siguió corriendo, brincando, tratando de superar la velocidad de aquella mujer, pero parecía que no podía. Mi padre recuerda que en esa edad tenía mucha energía y era muy ágil, y a pesar de todo esto, no lograba dejarla atrás, hasta que en eso escuchó la voz de mi abuela y también de mi abuelo. Lo estaban buscando. Mi padre inmediatamente corrió hacia adelante y subió un poco el terreno, hasta que se encontró con mi abuela. Mi abuela estaba muy enojada, pero mi padre venía llorando y de inmediato la abrazó. Mi abuelo también venía muy enojado, pero todo ese enojo que sentían mis abuelos rápidamente se disipó. Y fue entonces cuando entró la preocupación porque miraron la espalda de mi padre y este tenía rasguños. Su playera se encontraba toda rasguñada y su espalda se le podían ver los rasguños e incluso se le podía ver sangre. Mi abuelo de inmediato empezó a buscar qué animal o qué persona lo había perseguido. Mi padre les empezó a contar que era una mujer con unos dedos muy largos que lo había correteado por toda la laguna. En ese momento ellos se fueron. A mi padre no lo reprendieron esa noche. Platicaron con él y después de aquello que le sucedió, rectificó su camino poco a poco. Ya no se hizo la pinta. Empezó a ir al trabajo junto con mi abuelo de buena manera y empezó a valorar todo aquello que le daban mis abuelos. Mi padre, que aún me cuenta esta historia hasta estos años, dice que lo que lo persiguió aquella noche tal vez fue una bruja o tal vez fue alguna especie de demonio, algo con lo que se cruzó aquella noche y que hasta hoy no ha podido olvidar. Al menos le sirvió para enderezar su camino. Te mando saludos, Alex, y un saludo enorme a todos tus oyentes. Gracias por compartir mi historia. Un abrazo fuerte a todos, desde Saltillo.
Hola Alex, mi nombre es Magdalena Bayberra. Quiero compartirles una experiencia que me sucedió cuando era niña. Yo acostumbraba a visitar mucho el rancho de mi abuelo. Allá en el rancho me enseñaba a montar caballos, también ponis, y me enseñaba los diferentes animales que tenía. Él tenía trabajadores, y cada tanto tiempo recibía ganado nuevo. Recuerdo que en aquel preciso día estaba esperando un toro. Tenía que montar las demás vacas. Entonces todos los hombres se encontraban ahí. Yo estaba muy feliz arriba de mi pony. Un pony el cual ya tenía con nosotros más de 3 años. Entonces le había agarrado bastante cariño. Este pony, a pesar de ser pequeño, era muy listo. Me reconocía. Y también reconocía a mi abuelo. Cada vez que lo veía, corría hacia él. Mi abuelo le chiflaba. Empezaba a celebrar. Este pony y mi abuelo se querían bastante. El caso es que llegó el toro, pero tuvieron un error al pasarlo. La puerta estuvo más o menos abierta y, como el animal venía estresado y también venía confundido, intentó salirse por ahí, lo cual resultó. El toro salió y empezó a patalear. Yo estaba muy cerca de ahí. Por suerte estaba montando mi pony. Mi caballo reaccionó de la mejor forma. Se alejó inmediatamente. Pero debido a que el toro nos persiguió tal vez por unos 2 metros, obviamente mi abuelo iba tras él. Mi pony se asustó bastante. Tanto así que empezó a correr sin rumbo. Se fue primero por el camino de terracería. Después de esto, se pasó al monte y empezó a correr sin dirección alguna. Yo en ese momento tendría como 7 años, Alex. Según mi abuelo me había dicho, en algunas situaciones donde pasaba esto, lo más recomendable es que no jalara las riendas. Puede que el animal aún se estrese más y al final se deje caer en su espalda, como algunos habrán visto en videos. Al final de cuentas son animales, reaccionan por instinto. Así que yo solamente me agarré bien del asiento y esperé a que mi pony se calmara. Paulatinamente esto fue sucediendo. Cada vez mi pony corría menos, hasta que dejó de hacerlo. Yo volteé para todos lados y no reconocía nada. Estaba en medio del monte, Alex. No podía ver nada más allá de árboles y uno que otro chivo que andaba suelto. Sabía que seguía cerca, pero no sabía en qué dirección irme y me había confundido. En ese momento yo empecé a llorar. No sabía qué hacer. Me reconfortaba la idea de que mi pony supiera el camino de regreso. Mi abuelo me había dicho muchas veces que los animales son muy listos. Los caballos, los ponis, e incluso las vacas, los toros, los becerros. A pesar de que a veces se iban, a pesar de que a veces se quedaban en el camino, ellos conseguían llegar al rancho. Sabían siempre el camino a casa. El caso es que mi pony no se movía. Yo lo tiraba de las riendas y él se movía para donde yo lo ordenaba. Parecía que él estaba esperando mis órdenes, pero yo no sabía para dónde irme. Me quedé montada ahí arriba de él, sin darle ninguna orden, solamente llorando. Después mi pony empezó a moverse. Él se dio la media vuelta y comenzó a caminar, mientras que yo seguía a lágrima tendida. Pensé que tal vez el animal no sabía para dónde ir, cuando en eso, Alex, vi que alguien me estaba observando a lo lejos. Había una silueta de un hombre. Este hombre vestía completamente de negro y también tenía un sombrero negro. Cuando fuimos pasando más cerca de él, pude verlo claramente. Era mi abuelo. Mi abuelo estaba parado ahí entre el monte, solamente mirándome. Inmediatamente le grité: «Abuelito, abuelito, aquí estoy». Pero por alguna razón, él en ese momento no hizo nada. Solamente se me quedaba viendo. No me chiflaba, no me decía mi apodo, no me llamaba ni siquiera por mi nombre, ni tampoco le chiflaba al caballo. Era extraño, Alex. Él siempre era muy bonachón. Él siempre me procuraba cuidar bastante. Traté de tirar las riendas para que el pony cambiara su dirección y fuera con mi abuelo. Pero al momento que nos íbamos acercando,
El animal ya no quiso seguir. De alguna extraña manera mi pony no se quería acercar a mi abuelo. Parecía que le tenía miedo. Simplemente el animal se resistía, giraba de nueva cuenta y se alejaba. Yo me bajé de él. Quería ir con mi abuelo, pero algo no estaba bien. Sentía que aquello tal vez no era mi abuelo. No se comportaba como él se comportaba cotidianamente. Aún así me bajé del pony. No caminé hasta donde él se veía. Solamente me acerqué. Mi abuelo comenzó a acercarse lentamente, caminando de manera errática. No caminaba de una manera normal. Caminaba como si le costara, como si estuviera a punto de desmayarse. Inmediatamente me subí de nuevo al pony, y como si mi pony estuviera esperando aquella señal de subirme, comenzó a correr. Corrió y corrió hasta que llegamos al rancho. Efectivamente, él sabía el camino de regreso. Justamente cuando estábamos llegando al rancho, vimos a varios trabajadores. Ellos inmediatamente se pusieron en contacto con mi abuelo, el cual ya había salido a buscarme. Mi abuelo no tardó mucho en llegar. Y en ese momento supe que lo que había visto en el campo, entre el monte, no era mi abuelo, era otra cosa. Mi abuelo vestía con una camisa a cuadros roja y traía un sombrero color crema. Además, inmediatamente cuando me vio, me llamó, y también al pony. Mi pony se acercó a él sin dudarlo. Lo acarició, y también a mí me cargó. Yo no dije lo que me había pasado ese día. Me lo guardé, solamente se los conté años después. Mi abuelo me dijo que tuviera mucho cuidado cuando entrara entre el monte, pues a veces ocurren cosas extrañas se ven. La mayoría de veces estamos corriendo peligro y ni siquiera lo sabemos. Desde aquella experiencia, Alex, y conforme fui creciendo, le agarré mucho respeto a los pueblos, al campo, porque sé que a veces esas personas viven experiencias que dejarían marcado a cualquiera. Hola, buenas noches, Alex. Mi nombre es Fabiola. Quiero contarte a ti y a tu comunidad una experiencia que me sucedió, al menos no concretamente a mí, pero sí a parte de mi familia. Mi esposo era propietario de una vivienda que su familia le había pasado por herencia. Esta vivienda era un rancho más o menos grande. Tenían ganado, tenían algunas hectáreas. Era un lugar muy bonito para pasar algunas vacaciones. Y como a mí en algunas ocasiones me llevó, quedé tan fascinada que le pedí que al menos alguna celebración que fuera en torno a nuestra boda la lleváramos a cabo allá. Él me sorprendió, pues la boda se llevó a cabo en el rancho. Yo estaba muy feliz, Alex, aunque me sorprendía de cierta manera porque mi marido nunca quería ir a aquel rancho cada vez que podía. Como te comenté anteriormente, era un lugar hermoso, con los animales, con el aire libre, pero claro, a veces algunos no saben ciertas historias que se tejen en algún lugar. El caso es que cuando estaba llevándose a cabo la boda, como ustedes sabrán, a veces quedan 1 o 2 días en los cuales los familiares, algunos no se van, y siguen festejando, siguen comiendo, ya tal vez no como el día de la boda, pero siguen algunos bailes, algunos platillos, etc. El caso es que cuando estábamos haciendo un círculo platicando alrededor de una mesa, mi esposo compartió una experiencia conmigo, una experiencia que nunca me había dicho, y una vez que conté esta experiencia me explicó el por qué no le gustaba ir a este rancho. Él dice que cuando era niño, pasó cerca de 14 años viviendo en aquel rancho. A él le encantaba. De hecho, era amante de los animales. Sus padres le tenían ciertas prohibiciones, cosas que eran lógicas. Una de ellas
era que no podía salir más allá de los corrales, pues más allá, tal vez podría perderse, o tal vez podría ser atacado con algún animal. Solamente le tenían permitido jugar adentro de la casa y en el patio trasero. Más allá, estaba rotundamente prohibido. Él cuenta que en una ocasión se encontraba jugando con algunos carritos que tenía. Se encontraba mirando las vacas, los caballos, los chivos, cuando en eso se percata de que a un lado de los corrales se encuentran 2 niños. Estos 2 niños tienen una altura como de algunos 70 centímetros, es decir, son muy bajitos, pero sus cuerpos no están proporcionados. Esto quiere decir que mi esposo cuenta que su cabeza era muy grande, sus cuerpos muy delgados, y también tenían unos profundos ojos negros, a pesar de su notable diferencia. Y tal vez algunas personas dirían que tenían una apariencia aterradora. Mi esposo explica que no sabe por qué, pero aquellos niños le generaron confianza. Cabe destacar que esto le pasó cuando él tenía por eso de 5 o 6 años. Acababa de entrar incluso a la primaria. Él solamente se les quedaba viendo, y estos niños de igual manera, hasta que en cierto punto, estos niños comenzaron a llamarlo, a hacerle una seña con la mano para que fuera. Como te repito, a mi esposo le dieron mucha confianza, así que se levantó, agarró un par de juguetes y se los llevó. Los niños empezaron a conversar con él. Le dijeron que tenía una casa muy bonita y que, si los acompañaba, podían llevarlo a un lugar donde había muchos juguetes y muchos dulces, que los acompañara. Mi esposo, a pesar de que le gustaba la idea, él siempre ha sido muy obediente con sus padres, y les dijo: lo siento, pero yo no puedo salir más allá de los corrales. De hecho, ahorita me estoy arriesgando a que me regañen. A mi mamá no le gusta. Una vez que mi esposo dijo eso, aquellos niños lo tomaron por los brazos y lo jalaron con una fuerza extrema. Para su tamaño, tenían demasiada fuerza. Lo jalaron, tanto así que lo terminaron tumbando. Sus piernas las llevaba arrastrando. Estos niños lo introducían cada vez más y más en el monte, perdiéndolo. Para este momento mi esposo ya estaba gritando, estaba llorando, y por suerte, la abuela de él se encontraba cerca. Rápidamente, cuando la abuela gritó su nombre, aquellos niños desaparecieron. Simplemente se esfumaron. La abuela corrió, lo alzó, y mi esposo dice que miró para todos lados, pero ya no vio a aquellos niños. Su abuela le explicó que los que lo habían jalado eran duendes, que ellos acostumbraban a llevarse niños y que también los perdían, que ya jamás fuera más allá de los corrales, pues a veces los duendes están cazando niños. Después de aquella experiencia, dice mi marido que no le gustaba ir a aquel rancho. Siempre recordaba todo aquello. Yo lo comprendí, pero también pensé, Alex, si te soy sincera, que todo esto era tal vez alguna pesadilla, tal vez algo que había imaginado. A pesar de que explica que su abuela y su madre le curaron las heridas que aquellos niños le habían hecho al rasparlo con la tierra y las marcas de las garritas que le habían dejado en la muñeca, pensé que tal vez tenía alguna explicación lógica. No soy una persona que crea en lo sobrenatural. Total, fuimos a aquel rancho varias ocasiones. Fuimos en la boda, fuimos un año después, como celebración de aniversario. Fuimos después el año siguiente, cuando yo ya me encontraba embarazada, y nos esperamos 2 años. Y luego fuimos nuevamente, cuando ya teníamos una hija. Después lo transformamos en una tradición. Vacaciones de enero, vacaciones de verano. Siempre íbamos y pasábamos cerca de algunos 4 o 5 días ahí en el rancho. Habíamos contratado una pareja de abuelitos. Eran unas personas mayores, pero que conocían muy bien cómo se movía el rancho. Mantenían la casa limpia y mantenían a otros trabajadores desempeñándose bien. Cuando llegábamos siempre nos saludaban, y así no estábamos solos.
El caso es que, cuando mi hija tendría algunos 6, 7 años, se encontraba jugando. Después de eso se metió a la casa y me abrazó. Noté que estaba temblando. Yo le pregunté que qué pasaba, pero ella no me quiso decir. Traté de sacarle la información, pero ella no quería decirme. Pensé que tal vez algunos trabajadores, no sé, la habían corrido de algún lado, para protegerla más que nada. Era una niña muy fisgona, le encantaba acercarse con los chivos, con las vacas, y a veces los animales no reaccionan de la mejor manera. Luego noté que mi hija me acompañaba a todos lados, y también a su padre. Es decir, no nos dejaba ni un segundo solos. Si estábamos afuera, ahí estaba con nosotros. Si estábamos adentro, de igual manera. Ya no se perdía como antes, que luego andaba con los conejos, con las chivas. Ahora no, ahora nos pedía que la acompañáramos, y siempre estaba a nuestro lado. Cuando habíamos vuelto a la casa, ya no estábamos en el rancho, me platicó que había visto a unos niños ahí afuera de la casa, parados entre el monte en la noche. Los había visto por su ventana y después los había visto por el día. Aquellos niños le hablaban para que fuera con ellos, y estos le daban mucho miedo a ella. Me explicó que esos niños lucían de manera diferente. Tenían una cabeza enorme, un cuerpo pequeño y unos profundos ojos negros con una piel verdosa. A mi marido, después de escuchar esto, le dio como un ataque. Obviamente trató de tranquilizarse, y lo logró. Él sabía muy bien que esas cosas que lo habían arrastrado aún seguían ahí, y de alguna manera extraña, solamente los niños podían verlos. Después de esto que nos contó nuestra hija Alex, ya no hemos vuelto tanto al rancho, y cuando vamos, solamente vamos nosotros dos. Después otra vez fue mi hija, pero esta vez ya no era una niña, ya era una adolescente, de algunos 17 años. Le preguntamos por curiosidad si había visto algo parecido a lo que había visto cuando era niña, y ella nos dijo que no, que tal vez eran cosas que se imaginaba, pero tanto mi marido como yo sabíamos que eso no era imaginación, que eso solamente está al acecho de los niños, y por eso son los únicos que los pueden ver. Hola Alex, mi nombre es Víctor Rodríguez. Quiero contarte una experiencia que nos sucedió a mí y a mis amigos. Actualmente ya soy alguien mayor, para lo que me pasó de joven. Ya tengo 58 años, y desde muy joven nos pasó algo extraño. Verás, cuando yo estaba por eso de los 20 y tantos, aún me encontraba viviendo en casa de mis padres. Ellos vivían en un pueblo, y obviamente tenía mis amistades dentro de ese pueblo. Teníamos la costumbre de siempre andar en caballos, irnos a pasear por las tardes, los fines de semana, y siempre íbamos a un mirador, y después de ahí, a unas localidades donde había unos salones, ya sea cuando había bailes, había grupos, o también a una plaza de toros, para ver los diferentes eventos que se hacían. Teníamos la costumbre de irnos por un camino secundario, y esto es porque en este camino secundario, que era de pura terracería, pura piedra, casi nadie iba, por no decir que nadie lo usaba. Y era muy relajante, Alex. Solamente íbamos nosotros tres, cabalgando cada uno en su caballo, platicando de diferentes cosas, cuando siempre nos encontrábamos en este camino a un hombre. Le decíamos Don Jera. Cuando lo conocimos, yo tenía 20 y mis demás amigos también. Y para este momento él ya era un hombre, pues mayor. Nunca le preguntamos su edad, pero se notaba que ya tenía varios años. Don Jera siempre se encontraba a la misma altura del camino, sentado siempre en la misma roca. Siempre se encontraba pelando una naranja, pelando una manzana,
y siempre que nos veía, nos saludaba. Como este camino siempre lo tomábamos, al pasar de los días, pues nos lo fuimos haciendo amigo. Así que ya no solamente pasábamos y lo saludábamos, sino que nos quedábamos ahí con él y platicábamos de corrido. Me sorprendía todo lo que él sabía, toda la sabiduría. Alex nos contaba cosas de diferentes ejidos, cosas que habían pasado, a veces encuentros armados, otras veces cosas extrañas, leyendas. Y como si esto no fuera poco, Don Jera sabía muchas cosas sobre la revolución. Nos decía dónde había zanjas, nos decía en dónde habían sucedido ciertas batallas, y te lo contaba de una forma que simplemente tenías que creerle, con tanto detalle. En fin, nos encantaba platicar con él. Pasaron los años y siempre nos encontrábamos a Don Jera. Pero algo curioso es que nunca nos lo encontrábamos en el pueblo, solamente en aquel camino. Cuando le preguntamos por qué no iba para el pueblo, él nos dijo que había unas ciertas personas a las que no les gustaba su presencia. Entonces, prefería estar por ahí. A decir verdad, se la pasaba mejor solo. Que tenía su casa cerca, cultivaba sus cosechas, y estas mismas se las comía, además de hacer comercios con otras personas externas. Nosotros supimos en ese momento que él simplemente no quería relacionarse con personas del pueblo, y lo respetamos. Entonces, por esto mismo, jamás le contamos a nadie sobre Don Jera. No queríamos ocasionarle problemas. Pasaron los años, Alex, y cada uno de nosotros fue abandonando el pueblo, cosa que tenía que pasar. Por ejemplo, yo me fui a los 24 a Monterrey, uno de mis amigos se fue al año siguiente a Ciudad de México, y otro de mis amigos se fue a Acapulco, pero ya con 27 años. En todo ese tiempo, desde los 25 que me fui, hasta mis 54 años que me sucedió esto, había ido al pueblo tal vez como unas 3 veces, y mis amigos igual. Nos manteníamos en contacto mediante llamadas telefónicas y Facebook, pero un día nos llegó una noticia. Una mujer muy querida en el pueblo había fallecido, nos había notificado, y antes de que fuéramos nos pusimos en contacto y acordamos de vernos. Íbamos a aprovechar esto, más que nada para reencontrarnos. Obviamente no íbamos a estar presentes en el funeral, pero podríamos llevarle flores a su tumba. Llegamos semanas después. Cuando llegamos, Alex, recordamos todo. A dónde íbamos, cómo nos la pasábamos. Agarramos unos caballos de unos amigos que teníamos por ahí. Siempre hemos sabido cómo cabalgar. Siempre hemos sabido cómo domar a los caballos, así que esto no era problema. Conforme íbamos recordando cosas, recordamos a este Don Jera. Nos preguntábamos, Alex, ¿seguirá vivo? Pues cuando lo veíamos que estábamos en nuestros 20s, ya se notaba viejo. Pero quién sabe, a lo mejor y sí, a lo mejor aquel anciano era corrioso. Así que fuimos por ese camino, esperando tal vez encontrarlo sentado en aquella roca como siempre, pero no lo vimos. La roca ahora ya estaba por completo bañada en una especie de tierra, de lama. También había césped. Creo que era lógico. Don Jera había fallecido, pero por lo mismo que nadie lo conocía en el pueblo, pues no nos habían avisado. Así que como último detalle, a este amigo que habíamos tenido en nuestra adolescencia y joven adultez, decidimos limpiar la piedra donde siempre se sentaba. Y entonces fuimos quitando la tierra, la lama, trajimos palas y picos y fuimos escarbando. Incluso escarbamos más profundo de donde la tierra comúnmente estaba. Tanto así que llegamos a algo duro, algo pesado, algo que parecía de piedra. Rápidamente nos dimos cuenta que era concreto. Empezamos a limpiar y ahí había una tumba, Alex, una lápida enterrada. Nos extrañó demasiado esto y empezamos a limpiar y vimos el nombre, Gerardo. También vimos su apellido y su segundo nombre, pero los quiero mantener anónimos, más que nada por respeto a
al difunto. Lo extraño no era encontrar su lápida en aquel lugar. Lo extraño, Alex, es que al momento de verla, empezamos a limpiar más y más. Pensamos en nuestra mente que a lo mejor alguien había venido y la había puesto ahí, tal vez como señal simbólica. Tal vez no éramos los únicos amigos que había tenido aquel anciano. Y es que era muy risueño, muy platicador. Pero conforme fuimos limpiando, aquí sucedió lo extraño. Y es que en el número grabado, la fecha de su fallecimiento no fue en los 80, no fue en los 90, ni tampoco en los 2000, cuando nosotros ya no nos encontrábamos en el pueblo. La lápida estaba tallada en el número 1932. Era un año en el que ni siquiera nosotros habíamos nacido. Pero ahí estaba. Don Gera había fallecido hace muchos años más atrás que cuando lo vimos la primera vez. En ese momento entendimos que con lo que estuvimos platicando todos aquellos años, no era una persona viva, sino el alma de este hombre que estaba sentado justamente enfrente de su tumba. Y entonces por eso supimos que sabía tantas cosas, de la revolución, de los ejidos de antaño, de todo eso. Y más allá de causarnos miedo, Alex, solamente nos sorprendió. Le llevamos una veladora y le dimos un último adiós a ese amigo que tuvimos en el pueblo. A pesar de que cuando fue nuestro amigo, este ya no se encontraba con vida. Saludos a toda la comunidad. Mi nombre es Verónica Correa. Mi experiencia es la siguiente. Cuando yo tenía aproximadamente algunos 7 años, ¿qué te digo? Ya fue hace mucho tiempo, Alex. Acostumbraba todas las noches cuando me encontraba en mi pueblo a salir en compañía de mi abuelo. Mi abuelo todas las noches iba por sus vacas y sus borregos. Él los llevaba durante el día, allá a pastar por los montes lejanos al pueblo, y ahí los dejaba. Las vacas y los borregos son animales muy inteligentes, al menos los de él. No se dejaba que demás personas los agarraran, ni tampoco que se los llevaran. Y también está a decir que tampoco eran animales que fueran bruscos con las personas. Es decir, no eran bravos, no perseguían a la gente, ni nada de eso. Y es más, las tenía marcadas. Los habitantes del pueblo conocían muy bien su ganado y sabían que no tenía nada de qué preocuparse. Yo siempre lo acompañaba cuando iba por eso de las 8 de la noche, cuando los animales ya estaban llenos de comer tanto pasto. Yo y mi abuelo nos arreglábamos. Él iba en su caballo y yo iba en un potrillo. Un caballo que estaba en proceso de crecimiento, obviamente. Yo lo había atendido desde que era pequeña, así que el caballito me hacía mucho caso y me cargaba con mucha facilidad, ya que yo tenía 7 años. Prácticamente no pesaba nada. Y comenzamos ese viaje como todas las noches, por aquel camino muy solitario. Era un camino de terracería. Para las 8 de la noche ya había penumbra total. No había ni un solo faro de luz. La única luz que teníamos era la luz de la luna, pero no nos importaba. Éramos personas de rancho y habíamos crecido con ese ambiente. No nos incomodaba la negrura de la noche. Para nosotros era muy común. Pero una vez que llegamos a donde estaban las vacas y los becerros, que algunos cuantos ya se encontraban pues recostados en el pasto, haciendo digestión, yo me percaté de algo que era muy inusual. Vi que entre las sombras de las vacas había una sombra que se la pasaba bailando. Era la sombra de un humano como pequeño. Si te pudiera dar algún tipo de orientación, te diría que era una sombra como de una persona que no mediría más de 1,40, pero tampoco menos de 1,20. Pero era la sombra de un humano. Para darte más características,
Era simplemente como una sombra. No podía ver ropa, no podía ver pelo. Solamente una sombra, bailando entre las vacas, entre los becerros, entre el monte. Yo obviamente se la señalé rápidamente a mi abuelo, y se la señalé con curiosidad, no con miedo. Le dije: mire, abuelo, allá, adelante, ¿qué es, un niño o una persona? Anda entre las vacas. ¿Qué querrá? Mi abuelo simplemente forzó su mirada y empezó a ver por todo el alrededor, pero él no veía a nadie. Nos quedamos ahí parados como unos 15 minutos, y él me preguntaba una y otra vez: ¿a quién ves? ¿Por dónde lo ves? Y yo le respondía: ahí, abuelito, mire ahí. Pero al parecer él no lo podía ver. Yo no era una chica que dijera mentiras, así que mi abuelo sabía que no le estaba mintiendo. Él simplemente me dijo: voy a chiflarle a las vacas para que ya se vengan, y tú te vienes conmigo atrás. No te vayas adelante. Ellas seguían. Yo tenía la costumbre, Alex, de siempre irme adelante mientras que mi abuelo se iba hasta atrás. Me gustaba dirigir a los animales, a pesar de que estos no lo ocuparan. Ahí me gustaba ir adelante siempre. Así que noté algo rara la actitud de mi abuelo, pero a final de cuentas, le hice caso. No quería desobedecerlo. Se pararon todos los animales y comenzaron a caminar por aquel camino. Yo me fui con mi abuelo, y cuando estábamos cabalgando, él me preguntó nuevamente: ¿ves a aquella sombra? Yo le dije que sí. Aquella sombra que había visto entre el monte no se había quedado allá. Veía que la persona venía con los animales, igualmente, corriendo de un lado para el otro, incluso dando saltos como si estuviera haciendo algún tipo de baile. Mi abuelo en ese momento me dijo: mi niña, vamos a ponernos a rezar. Tú te sabes rezos, ¿verdad? Yo le dije que sí, pero ¿por qué íbamos a ponernos a rezar en ese momento? Él simplemente me dijo con una sonrisa que era para que no nos pasara nada en el camino, y para darle gracias a Dios de que este día había salido muy bueno en cosas de venta. Yo le hice caso, pues era muy inocente. Ahora me doy cuenta que mi abuelito me decía esto para que no me alertara, ni mucho menos tuviera miedo. Empezamos a rezar los dos juntos, y después de un par de rezos, nos quedamos callados y después comenzamos a platicar entre nosotros. Cuando él de nuevo me dijo: mi niña, ¿sigues viendo aquella sombra? Yo le dije que en ese momento no, pero cuando pasaron unos minutos, la pude ver nuevamente. Le dije otra vez a mi abuelo: mire, ahí está, ahora está hasta adelante, entre los primeros bueyes que van allá. Mi abuelo me dijo de nuevo: vamos a ponernos a rezar otra vez, hija. Ándale, para darle gracias a Dios. Nos pusimos a rezar nuevamente, Alex, y así llegamos a la casa. Yo sabía que algo extraño había pasado aquel día, pues mi abuelo no me dejó ir con él las noches siguientes. Él me decía que simplemente era muy tarde y no quería que me pasara algo allá por la noche. Yo obviamente me sentí muy triste, pero al paso de una semana volví a ir con él. Y esta vez pasó como una noche normal. Yo encabecé a los animales y aquella sombra jamás la volví a ver. Esto quedó simplemente como una experiencia curiosa, pero al pasar los años y preguntarle a mi abuelo sobre esta experiencia que habíamos tenido ambos en aquel camino, en aquel monte, me dijo que no me había llevado por mi propia seguridad. Él sabía muy bien que demás ganaderos y también habitantes del rancho decían que por esos montes se veían cosas extrañas apariciones de entes sumamente oscuros. Algunos otros habitantes iban más allá diciendo que en aquellos caminos y en aquel monte se aparecía el mismísimo diablo, que aquella sombra que vi probablemente no era una persona. Él simplemente no me quiso alertar aquella noche, y que por los días siguientes se trajo todo su ganado más para acá. Ya no fue ni lo llevó a aquellos montes tan lejanos, en los cuales
Crecía un pasto muy verde y también algunos secos, que le servía al ganado para alimentarse, pero no importaba, porque cuando tú metías a tu ganado en aquella zona, aquel monte se cobraba una parte de tu ganado. Y bien se lo habían dicho a mi abuelo, pero él no creía en esto. Bastó con la experiencia que viví yo con él, y también que al pasar 2 días, 2 de sus vacas fallecieron, que tomó en cuenta que aquellas cosas que se decían de aquel monte no eran leyendas. Aquel sitio verdaderamente estaba embrujado. Mi nombre es Joel Anastasio. Mi experiencia la viví junto con mi compadre. Esta historia tiene aproximadamente algunos 7 años, cuando en ese entonces yo y él aún vivíamos en nuestro pueblo. Casi era como de madrugada. Nos habíamos quedado en la parcela cerca de algunas 4 o 5 horas más, debido a que teníamos mucho trabajo acumulado y también teníamos uno que otro problema. Veníamos por aquel camino de terracería, con monte a ambos lados. Era una costumbre para nosotros igualmente cada fin de semana. No teníamos miedo, Alex, y tampoco somos supersticiosos, así que no quiero que piensen que somos de las personas de los ranchos que creen brujas, fantasmas, leyendas. Para nada, nosotros no somos de ese tipo de personas. Por aquel camino solamente estábamos platicando acerca de nuestras familias, de los problemas que traíamos en aquel momento y de cómo nos había ido en las ventas. Y por aquel camino, en el que gobernaba una oscuridad absoluta, solamente se escuchaba nuestra plática, el viento y los grillos. Cuando en eso, que íbamos cabalgando cada uno en su caballo, vemos ahí a la lejanía, allá por donde se pierde el camino, que se va acercando una silueta. Es una silueta también más o menos grande, y conforme pasan los minutos y aquella silueta se va acercando, distinguimos que es un jinete. Igual viene con su caballo y él encima con un sombrero. Pensamos tal vez que era algún conocido del pueblo, pues allá todos nos conocemos. Pero conforme se va acercando, vemos que viene en absoluto silencio. Algo extraño. Nosotros seguimos platicando, y en ese momento nos percatamos que los caballos que traíamos se comportan de una manera muy extraña. O sea, empiezan como que a no querer caminar. Empiezan como a ponerse nerviosos. Hacemos lo que podemos para que estos sigan, pero es notable que están nerviosos, que están asustados. Y estos caballos, créeme, casi jamás se ponían así. Aquel jinete extraño casi estaba al borde de chocar con nosotros. E hizo un movimiento extraño porque obviamente si tú ves a 2 personas que vienen a caballo y vienen platicando entre sí, obviamente tú pasas por un lado. Bueno, este jinete no lo hizo. Este jinete siguió adelante, tanto así que pasó en medio de nosotros. Los caballos se hicieron a un lado y lo dejaron pasar. Y justamente cuando estaba pasando, en medio de nosotros, lo reconocimos. Aquel caballo estaba transportando a un viejo conocido, un viejito llamado Don Chencho. Don Chencho siempre traía ese característico sombrero y esa característica chamarra que lo reconocía fácilmente a la distancia. Su cara, su barba, lo reconocimos inmediatamente. El caso aquí, Alex, el caso extraño, es que Don Chencho para ese momento llevaba de fallecido cerca de 5 años. Pero en aquel momento, en aquel instante, te puedo decir que esto no lo recordamos y no sé por qué. Tal vez fue un momento que nos agarró desprevenidos. No nos acordamos que Don Chencho para ese momento no estaba vivo. Entonces le hablamos. Le dijimos: Don Chencho, ¿para dónde va? ¿Y por qué va tan solo? Te digo, te repito, eran como la 1 de la madrugada. Don Chencho simplemente se detuvo, se volteó y nos saludó. Nos dijo que iba a ver a su madre, que al rato volvía al pueblo, pero que fuéramos con cuidado.
Solamente lo saludamos, nos echamos unas risas y seguimos. Mira cómo son las cosas. No recordábamos que él había fallecido, pero recordábamos muy bien todas aquellas actitudes, aquellos hábitos que tenía don Chencho. Y es que él siempre iba al cementerio a visitar a su madre, y cada vez que iba al cementerio, siempre decía lo mismo: voy a ver a mi mamá. Obviamente la señora ya estaba enterrada, y el camino precisamente llevaba al cementerio del pueblo. Pero pasaron como unos 2 minutos cuando caímos en cuenta. Nos volteamos, como si al mismo tiempo nos hubiéramos dado cuenta los dos, y nos dijimos al instante: don Chencho no está vivo. Cuando volteamos otra vez a ver el camino, que porque era recto, era más que obvio que teníamos que verlo ahí a la distancia, pues no le habíamos dejado tanto tiempo como para perderlo de vista. Vimos que la silueta ya no se encontraba. Don Chencho había desaparecido. Inmediatamente en ese momento Alex nos recorrió un escalofrío a los dos por todo el cuerpo y empezamos a galopar. Empezamos a hacer que los caballos corrieran y recordamos el instante en el que los caballos se ponían nerviosos. Era más que obvio que ellos estaban sintiendo algo. Ellos tenían miedo porque sabían que aquella noche no estábamos interactuando con algo terrenal. Esa noche vimos el fantasma de don Chencho, que incluso en ese momento, a pesar de pasar los años, él seguía yendo al cementerio a visitar a su madre. Después de esta experiencia, Alex, tanto yo como mi compadre, no volvimos a quedarnos tantas horas en la parcela. Tan pronto eran las 8 o 9 pasadas, decidíamos irnos. Teníamos miedo de volver a encontrarnos con don Chencho. Me llamo Artemio. Tengo 74 años y he sido ganadero toda mi vida. Nací y crecí en un ranchito a las afueras de Moctezuma, allá en el Monte Bravo de Sonora, donde el sol raja la tierra y los coyotes aúllan como si cantaran con los muertos. Desde que tengo uso de razón, me levanto todos los días a las 4:30 de la mañana. El cuerpo se acostumbra y uno se siente extraño si no escucha el chillido de las gallinas o el balido de los borregos cuando el alba apenas bosteza. Esa mañana, una de tantas en agosto, me levanté como siempre. Me puse los guaraches, mi sombrero viejo, tomé el bastón que uso desde que me fregué la rodilla en un accidente con una vaca brava y salí al corral con una taza de café bien potente, humeando todavía en la mano. El aire estaba más denso que de costumbre. No soplaba ni tantito viento, y los animales andaban muy inquietos. Las vacas no mugían como siempre, más bien respiraban agitadas, como si algo las estuviera espantando. Me acerqué al gallinero, y hasta las gallinas estaban calladas, con las plumas erizadas. Fue entonces que lo vi. Ahí, entre los matorrales, a unos metros del corral, estaba lo que parecía ser una cabra, pero había algo mal, algo que no cuadraba. Una serpiente enorme, oscura como la noche más cerrada, la tenía envuelta. No era una de esas serpientes pequeñas que uno puede acabar con ellas fácilmente con un azadón. No, aquella era una condenada culebra que casi medía 3 metros, gruesa como un brazo, con una piel tan oscura que brillaba como si fuera de obsidiana. Mi primer pensamiento fue que esa cabra era mía. Me acerqué para espantar a la víbora, con el bastón alzado como garrote. Pero en cuanto conté bien a mis animales, me di cuenta que todos estaban ahí, asustados, sí, pero ninguno faltaba. Esa cabra no era mía. Podía haberme regresado a la casa,
y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero no sé qué me picó. Tal vez fue por la compasión, o simplemente las ganas de no dejar que un bicho tan maligno hiciera lo que quisiera en mis tierras. Así que empecé a pegarle, con fuerza. Le daba en la espalda, en la cabeza, y esa condenada serpiente, apenas si se movía, seguía apretando a la cabra, como si mis golpes fueran zumbidos de mosco. Me entró una desesperación muy fea, Alex. Entonces, sin pensarlo mucho, me quité el sombrero y empecé a rezar. Me sabía unas oraciones viejas que mi madre me enseñó para espantar cosas malas. Rezaba en voz alta, con fuerza, como si fuera a gritos. Y fue en ese momento que pasó algo que no me explico. La serpiente empezó a revolcarse, como si le estuvieran quemando la piel. Se retorcía, hacía un sonido como un chillido grave y profundo. Poco a poco fue soltando a la cabra. La dejó tirada en el suelo, jadeando, y luego se fue arrastrando hacia el monte, sacudiéndose, como si mis rezos le dolieran. Yo estaba helado, pero no estaba preparado para lo que vendría después. La cabra, que hasta ese momento estaba medio difunta, se levantó como si nada, me miró fijamente y con una voz ronca y profunda, como de un hombre viejo con tos, me dijo: «Gracias por la ayuda». Me quedé parado como piedra. No supe si gritar o salir corriendo, pero no hice ni una cosa ni otra. Solo me quedé ahí, viendo cómo aquella cabra se echaba a correr hacia el monte. Y entonces la vi, a ella, donde se había metido la serpiente, justo en la entrada del monte. Allí estaba ahora una mujer, flaca, alta, con un vestido negro que parecía hecho de una sombra. Su cara era pálida, sin expresión, pero sus ojos estaban llenos de un odio que nunca había visto en ningún ser humano alguno. Nos miramos por unos segundos. Sentí cómo se me helaba la sangre. Empecé a rezar de nuevo, más fuerte todavía. Ella frunció el ceño, como si le molestara el sonido, como si cada palabra le quemara por dentro. Dio media vuelta y se metió al monte, desapareciendo entre las ramas, como si se deshiciera en humo. Esa fue la última vez que la vi. Al día siguiente, noté algo raro. Las vacas que andaban enfermas, con la panza inflada y sin ganas de comer, amanecieron bien. Los borregos, que habían estado flacos por semanas, estaban gorditos. Las gallinas pusieron más huevos que nunca. La tierra de mi parcela, que había estado seca y dura, ahora estaba suave, como si la hubiera regado una lluvia bendita. Todo me empezó a ir mejor, como nunca, si te puedo decir. Como si de pronto todo se hubiera acomodado. Desde entonces creo, con todo mi corazón, que esa cabra que salvé era un nahual, y que me recompensó por ayudarla. Pero también creo que la serpiente no era un simple animal, era otro nahual, y ese sí me guardó rencor. Aunque nunca regresó, sé que sigue allá en el monte, mirándome con los mismos ojos que aquella mujer vestida de negro. No sé por qué no volvió, pero tal vez fue por los rezos, o tal vez porque el otro nahual me protege. Yo solo sé que esa mañana, antes del amanecer, fui testigo de una pelea entre dos nahuales, y no fue con garras ni dientes, fue con poder, con algo más viejo que la tierra misma, algo que todavía ronda por aquí, entre la oscuridad de los cerros y el canto lejano de los coyotes. Cada mañana que me levanto, sigo rezando, porque allá afuera hay cosas que no entendemos, pero que sienten, que miran y sobre todo, que recuerdan.
Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.